El murmullo de las campanas. La luz del atardecer se filtraba a través de los vitrales de la Catedral Metropolitana, proyectando un mosaico de colores sobre el suelo de mármol desgastado. Las sombras se alargaban entre las columnas, creando un juego de luces y oscuridades que parecía cobrar vida propia. Ana Sánchez, con su libreta de notas firmemente sujeta contra el pecho, avanzaba con pasos cautelosos, sus zapatos de tacón haciendo un suave eco contra las losas antiguas. Como periodista de la sección de investigación especial del periódico Crónicas Metropolitanas, Ana había cubierto historias que iban desde escándalos políticos hasta reportajes de investigación sobre corrupción. Pero esta asignación era diferente. Su editor le había encomendado algo que rozaba los límites entre el periodismo serio y las crónicas de misterio: investigar las leyendas de la Catedral Metropolitana. Al principio, había recibido el encargo con escepticismo. Leyendas urbanas, historias de fantasmas, pensó mientras revisaba sus notas. Sin embargo, la insistencia de su editor y las múltiples referencias históricas que había encontrado en los archivos municipales la habían intrigado lo suficiente como para aceptar el desafío. La catedral era un monumento imponente, un testimonio de siglos de historia. Sus muros de piedra gris habían sido testigos de revoluciones, cambios de gobierno y generaciones enteras de fieles. Cada rincón parecía guardar secretos, cada sombra susurraba historias olvidadas. Mientras exploraba el interior, un movimiento en la penumbra llamó su atención. Una figura vestida con los tradicionales hábitos de sacerdote se acercaba desde una de las capillas laterales. Ana reconoció su rostro: el padre Julián, un hombre que había trabajado en la catedral durante décadas. «Señorita Sánchez», saludó el sacerdote con una voz que denotaba cansancio y una sabiduría acumulada por años, «la estaba esperando». Ana se sorprendió. No había mencionado su visita a nadie más que a su editor. ¿Cómo supo que vendría?, preguntó, intentando mantener la compostura profesional. Una leve sonrisa se dibujó en los labios del padre Julián. «Esta catedral tiene sus propias formas de comunicarse», respondió enigmáticamente. «Hay historias que llevan años esperando ser contadas y otras que prefieren permanecer en el silencio». Se sentaron en unos antiguos bancos de madera ubicados cerca de un altar lateral. Las velas cercanas proyectaban sombras danzantes en sus rostros, creando un ambiente que oscilaba entre lo místico y lo inquietante. «He escuchado que quiere investigar los sucesos extraños de este lugar», comenzó el padre Julián, entrelazando sus manos curtidas por el paso de los años. «No le será fácil. Muchos prefieren ignorar lo que no pueden explicar». Ana sacó su grabadora. «Hábleme de esos sucesos extraños», pidió, preparada para tomar nota de cualquier detalle. El sacerdote respiró profundamente. «Las noches en esta catedral no son como las de cualquier otro edificio. Los cuidadores han presenciado cosas que desafían toda explicación racional». Le contó sobre campanas que sonaban sin que nadie las tocara, sombras que se movían entre las columnas, pasos que resonaban en pasillos vacíos. «Es como si el edificio tuviera memoria», dijo, «y esa memoria a veces busca ser escuchada». Mientras el padre Julián hablaba, Ana observaba su entorno. Las imágenes de santos parecían observarlos desde los muros, sus ojos pintados seguían cada movimiento. Un escalofrío recorrió su espalda. «No soy de creer en fantasmas», interrumpió Ana, «pero tampoco descarto aquello que no puedo explicar inmediatamente». «Esa es una postura sabia», asintió el sacerdote. «La verdad rara vez se presenta de manera simple». Fue entonces cuando conoció a Miguel, el vigilante nocturno. Un hombre de unos 50 años, con el rostro marcado por años de servicio y una mirada que revelaba haber visto más de lo que cualquiera querría admitir. Al principio, Miguel se mostró reacio a hablar. Sus ojos esquivaban los de Ana, como si revivir los recuerdos fuera demasiado doloroso. Pero poco a poco, con la paciencia de Ana y la mediación del padre Julián, comenzó a contar. «Una noche», comenzó, su voz apenas un susurro, «vi una figura. Un monje, vestido con un hábito oscuro. Pero no era un monje normal. No tenía rostro.
Ana tomaba notas, escéptica pero intrigada. Miguel describió cómo la figura aparecía y desaparecía entre las sombras, como si fuera parte del mismo edificio. ¿Por qué cree que regresa?, preguntó Ana. Miguel se encogió de hombros. Algunos secretos nunca descansan, respondió. El día comenzaba a declinar, y la luz que entraba por los vitrales se tornaba más oscura, más intensa. El padre Julián le sugirió que quizás era momento de retirarse, pero Ana sentía que estaba cerca de algo importante. Me quedaré esta noche, anunció. Ni el sacerdote ni Miguel parecieron sorprendidos. Era como si la catedral misma hubiera estado esperando esta decisión. Pasadas las 10 de la noche, con solo la luz de algunas velas y su linterna, Ana se preparó para su vigilia. Miguel la ayudó a instalarse en un rincón discreto, desde donde podría observar gran parte del espacio interior. El silencio era absoluto, interrumpido solo por el ocasional crujido de la estructura antigua. Ana revisaba su equipo, grabadora, cámara, libreta. Estaba preparada para documentar cualquier cosa extraña. No pasó mucho tiempo antes de que ocurriera. Un estruendo repentino e inesperado la hizo saltar. Las campanas de la catedral habían comenzado a sonar solas, sin que nadie las tocara. Un sonido grave, profundo, que parecía emerger desde las entrañas mismas del edificio. Un frío inexplicable le recorrió la espalda. Los vellos de sus brazos se erizaron. Y en ese momento, Ana supo que su investigación había dejado de ser un simple artículo periodístico. Algo la observaba. Algo que llevaba siglos esperando ser descubierto. El monje sin rostro. El amanecer se anunciaba con una tenue luz grisácea que se filtraba a través de los vitrales de la Catedral Metropolitana. Ana Sánchez permanecía inmóvil, envuelta en una manta que había traído consigo, sus ojos cansados pero alertas después de una noche de vigilia. A su lado, Miguel, el vigilante nocturno, parecía igualmente tenso, como si la experiencia de la noche anterior hubiera removido algo más que simples recuerdos. Las campanas que habían sonado misteriosamente la noche anterior ahora guardaban un silencio sepulcral. El eco de su resonancia parecía flotar aún en el aire, una memoria fantasmal que se resistía a desaparecer. Necesitamos hablar de lo que vimos, murmuró Miguel, rompiendo el silencio. Ana asintió. La figura encapuchada que habían vislumbrado entre las sombras no era un simple truco de la luz o producto del cansancio. Había sido real, tan real como ellos mismos. La noche anterior había comenzado con un ambiente de expectativa. Las campanas habían sonado solas, un eco profundo que parecía brotar de las entrañas mismas de la catedral. Y entonces, entre las columnas y los arcos góticos, la figura había aparecido. Un monje. Pero no un monje común. No tenía rostro, repitió Miguel, como si cada vez que lo decía pudiera encontrarle algún sentido. O mejor dicho, su rostro estaba completamente oscuro, como si fuera una sombra dentro de otra sombra. Ana había intentado seguirlo. Sus pasos habían resonado contra el mármol antiguo, persiguiendo una silueta que parecía fundirse con las paredes, desafiar las leyes de la física y la percepción. Pero al doblar una esquina, solo había encontrado un crucifijo caído en el suelo. Un crucifijo antiguo, con un Cristo de plata que parecía observarla con una expresión de dolor eternamente congelada. Tenemos que documentar esto, dijo Ana, sacando su libreta. Necesitamos pruebas. Miguel la miró con una mezcla de escepticismo y miedo. ¿Pruebas? ¿Quién va a creer algo así? Mientras tanto, en otra parte de la catedral, el padre Julián hurgueteaba entre antiguos archivos. Los documentos, algunos tan frágiles que parecían desintegrarse al menor contacto, guardaban secretos de siglos. Su búsqueda se centraba en un nombre, Fray Alonso. Los rumores habían persistido durante generaciones. Un monje traicionado, asesinado dentro del mismo recinto que ahora los rodeaba. Las historias hablaban de una conspiración, de secretos oscuros enterrados bajo capas de silencio y devoción. Julián encontró un legajo amarillento, las páginas casi transparentes por el paso del tiempo.
Manuscritos antiguos, escritos con una caligrafía florida que caracterizaba los documentos de la época colonial. Las acusaciones contra Fray Alonso habían sido severas. Traición. Herejía. Palabras que en aquellos tiempos significaban una sentencia de muerte segura. Pero, ¿traición a quién? ¿Por qué? Un detalle llamó la atención de Julián. Una nota al margen, casi ilegible, que hablaba de pecados ocultos y justicia divina. Parecía que Fray Alonso había descubierto algo que amenazaba a personas poderosas dentro de la jerarquía eclesiástica. Mientras tanto, Ana y Miguel continuaban su investigación. Habían decidido explorar más a fondo los rincones menos transitados de la catedral. Lugares donde la historia parecía condensarse en las paredes, donde cada piedra guardaba un secreto. Hay pasadizos secretos, les había dicho el padre Julián. Construcciones que datan de la época colonial. No todos los espacios de esta catedral son lo que parecen. Su búsqueda los llevó a un sector poco explorado, cerca del altar mayor. Una zona donde la luz parecía comportarse de manera extraña, proyectando sombras que no correspondían a ningún objeto visible. De pronto, los pasos. Primero sutiles, casi imperceptibles. Luego más claros. Una presencia que se acercaba. Miguel sintió que su corazón comenzaba a latir con fuerza. Ana preparó su cámara, lista para capturar cualquier cosa. La figura del monje sin rostro apareció nuevamente. Esta vez más nítida, más definida. Un hábito oscuro que parecía absorber la luz a su alrededor. Ana presionó el botón de su cámara justo cuando la figura comenzaba a desvanecerse. Un grito desgarrador resonó en la cripta. Un grito que parecía provenir de siglos atrás. Cuando revisaron la imagen, lo que encontraron fue más aterrador que cualquier cosa que hubieran imaginado, una sombra deformada, con contornos que parecían cambiar y fluir, como si la imagen misma estuviera viva. La verdad comenzaba a tomar forma. Y era más compleja de lo que cualquiera hubiera podido imaginar. Un mensaje anónimo llegaría después, confirmando sus sospechas y añadiendo un nuevo nivel de misterio: el pasado no descansa. El secreto del altar mayor. La catedral guardaba secretos como un cofre guarda tesoros. Cada piedra, cada rincón parecía susurrar historias olvidadas, y Ana Sánchez estaba decidida a escucharlas. El altar mayor se erguía imponente, un monumento de mármol y oro que había sido testigo de innumerables misas, oraciones y secretos. Miguel, con su mirada de vigilante experimentado, observaba cada detalle con una mezcla de cautela y fascinación. «Algo no está bien aquí», murmuró, pasando la mano por uno de los laterales del altar. El padre Julián, que los acompañaba, asintió en silencio. Sus años de servicio en la catedral le habían enseñado que las paredes tenían memoria, y esta memoria a veces era más profunda de lo que cualquiera podía imaginar. Ana comenzó a examinar meticulosamente cada centímetro del altar. Sus dedos recorrían los intrincados relieves, buscando algo que no pudiera verse a simple vista. La luz de su linterna proyectaba sombras que bailaban contra los muros de piedra, creando un ambiente que oscilaba entre lo místico y lo aterrador. De repente, un sonido apenas perceptible. Un ligero clic. Miguel y Julián contuvieron la respiración. Una pequeña sección del altar se movió, revelando lo que parecía ser el inicio de un pasadizo secreto. Una abertura que había permanecido oculta durante siglos, esperando ser descubierta. «Santo cielo», susurró Julián, santiguándose. El pasadizo era estrecho, con escalones de piedra que descendían en una espiral oscura. Las paredes estaban cubiertas de un polvo tan antiguo que parecía formar parte de la misma piedra. El aire era denso, cargado de historia y secretos. Armados con linternas y una determinación inquebrantable, comenzaron el descenso. Cada paso hacía crujir la antigua piedra. El silencio era tan profundo que el sonido de su propia respiración resonaba como un grito. La cripta que encontraron era algo más que un simple espacio subterráneo. Era un santuario olvidado, un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido hace siglos.
Las paredes estaban cubiertas de inscripciones. Algunas en latín, otras en español antiguo. Manuscritos que hablaban de pecados ocultos, de justicia divina, de traiciones que nunca habían visto la luz del día. Ana sacó su libreta y comenzó a copiar las inscripciones. Sus manos temblaban ligeramente, no de miedo, sino de la emoción del descubrimiento. «Miren esto», dijo Miguel, señalando un rincón donde había lo que parecía ser un antiguo crucifijo caído. Julián se acercó, sus manos de sacerdote experimentado examinando cada detalle. «Esto es más que un simple crucifijo», murmuró. «Parece ser una reliquia muy antigua». Los pasos que escucharon después no provenían de ninguno de ellos. Un sonido de pisadas lentas, como si alguien caminara arrastrando los pies. Un movimiento en la penumbra que no podía ser explicado por las sombras de sus linternas. La figura del monje sin rostro apareció nuevamente. Esta vez era más nítida. Más real. Ana levantó su cámara, decidida a capturar la imagen. Sus dedos apretaron el disparador justo cuando la figura comenzaba a desvanecerse. Cuando revisaron la fotografía, lo que vieron los dejó helados. Una sombra deformada. Aterradora. Casi humana, pero no del todo. Un grito desgarrador resonó en la cripta. Un grito que parecía provenir de siglos atrás, un grito de dolor, de traición, de una verdad que pugnaba por ser revelada. Miguel y Julián se miraron. Ana permanecía inmóvil, su mirada fija en la imagen de la cámara. «Tenemos que contar esta historia», dijo finalmente. Pero contar una historia así no sería fácil. Había personas que preferirían que ciertos secretos permanecieran enterrados para siempre. El padre Julián recogió el crucifijo caído. Lo sostenía como si fuera un testigo silencioso de todo lo que acababan de descubrir. «Algunos secretos», dijo con voz grave, «están enterrados por una razón». Pero Ana sabía que ya no había vuelta atrás. La verdad había comenzado a salir a la luz, y nada podría detenerla. La cripta los observaba en silencio, guardando aún más secretos de los que habían descubierto. Lo que habían encontrado era solo el principio de una historia que cambiaría todo lo que creían saber sobre la catedral, sobre la historia, sobre la verdad misma. Voces del pasado. El silencio de la cripta se había convertido en un personaje más dentro de la catedral metropolitana. Las paredes de piedra, testigos mudos de siglos de secretos, parecían respirar con una vida propia mientras Ana, Miguel y el padre Julián procesaban el encuentro escalofriante con la figura del monje sin rostro. Julián, con su rostro marcado por años de servicio y una sabiduría que trascendía lo mundano, comenzó a desentrañar el misterio que los rodeaba. Sus manos, curtidas por el tiempo y el estudio, sostenían las antiguas inscripciones de la cripta con una mezcla de reverencia y temor. «Miren esto», dijo con voz grave, señalando los símbolos en latín. «No son simplemente palabras al azar. Hablan de una conspiración que se gestó en las sombras de la iglesia, un complot que costó la vida a Fray Alonso». Las inscripciones revelaban una red de corrupción que se extendía como una sombra oscura por los pasillos del poder eclesiástico. Clérigos que vendían indulgencias, que tramaban en la oscuridad, que traicionaban los principios más básicos de su vocación religiosa. Fray Alonso no había sido un simple fraile, sino un denunciante valiente que pagó el precio máximo por su integridad. Miguel, cuyo rostro mostraba una mezcla de fascinación y terror, no podía dejar de pensar en las pesadillas que lo habían estado persiguiendo. El monje sin rostro aparecía cada noche, no como una amenaza, sino como un mensajero desesperado por ser escuchado. Sus apariciones ya no le parecían aterradoras, sino profundamente melancólicas. «Necesitamos ir más allá», propuso Miguel, su voz temblando ligeramente. «No podemos dejar que esta historia quede sepultada otra vez. Fray Alonso merece que se sepa la verdad». Ana, con su espíritu periodístico y su determinación característica, comenzó a planear una investigación más profunda. Contactó a historiadores locales, arqueólogos especializados en historia eclesiástica y archivistas de los registros diocesanos.
Cada conversación añadía una nueva capa de complejidad al misterio. Un historiador local, el Dr. Ramírez, un hombre de unos 60 años con ojos penetrantes y un bigote canoso, les proporcionó información crucial. Según sus investigaciones, la Catedral Metropolitana no era solo un edificio religioso, sino un verdadero archivo viviente de tragedias ocultas. La catedral ha sido testigo de más muertes inexplicables de las que la gente imagina, les comentó durante una larga entrevista en su despacho, rodeado de libros antiguos y documentos amarillentos. No hablamos solo de Fray Alonso. Hay registros de al menos una docena de casos similares a lo largo de los siglos. Mostró a Ana un grueso documento donde catalogaba cada muerte misteriosa. Algunas eran simples anotaciones al margen de registros parroquiales, otras eran relatos detallados de sacerdotes que habían muerto en circunstancias extrañas, siempre dentro de los muros de la catedral. Miguel, mientras tanto, comenzaba a experimentar cambios significativos. Las pesadillas con el monje se transformaron. Ya no eran simples apariciones terroríficas, sino algo más complejo. El espíritu parecía intentar comunicarse, transmitir un mensaje que iba más allá del miedo. Una noche, después de un sueño particularmente vívido, Miguel se despertó con un nombre resonando en su mente, Hernán de Valdés. Un nombre que no conocía, pero que sabía que era importante. Investigando ese nombre, descubrieron que Hernán de Valdés había sido uno de los clérigos mencionados en las inscripciones de la cripta. Un hombre poderoso, cercano a los círculos de la administración eclesiástica en la época de Fray Alonso, conocido por su crueldad y su ambición desmedida. Los registros mostraban que Valdés había acumulado una fortuna considerable a través de medios cuestionables. Vendía indulgencias a terratenientes y nobles, prometiendo la absolución de pecados a cambio de generosas donaciones. Fray Alonso había sido uno de los pocos que se atrevió a desafiar su poder. La verdad siempre sale a la luz, le dijo Miguel a Ana, tarde o temprano. El padre Julián, mientras tanto, se sumergía en los archivos más antiguos de la catedral. Pasaba largas horas en la biblioteca, revisando documentos que nadie había tocado en décadas. Su búsqueda no era solo académica, era una misión personal de redención. Los días se convirtieron en semanas. La investigación los consumía, transformándolos. Ana ya no era la periodista escéptica del principio. Miguel no era el simple vigilante nocturno. Y Julián había dejado atrás su reserva clerical para convertirse en un aliado comprometido con la verdad. Decidieron que era momento de dar un paso más. Una investigación nocturna más profunda, más arriesgada. Sabían que estaban cerca de desentrañar un misterio que había permanecido oculto durante siglos. Debemos estar preparados, advirtió Julián. Lo que encontremos podría ser más de lo que estamos listos para enfrentar. Pero ninguno estaba dispuesto a dar marcha atrás. La búsqueda de la verdad de Fray Alonso se había convertido en algo más que una investigación. Se había transformado en una misión de justicia. La maldición de Fray Alonso. La luz de una vieja lámpara de aceite temblaba en la cripta, proyectando sombras danzantes sobre los muros de piedra antiguos. Ana, Miguel y el padre Julián rodeaban una mesa de roble desgastada, sus ojos fijos en un diario amarillento que parecía guardar más secretos que páginas. El diario pertenecía a Fray Alonso, un documento que habían encontrado escondido en un compartimento secreto detrás de un panel en la cripta. Sus páginas, manchadas por el tiempo y la humedad, estaban cubiertas de una caligrafía apretada y nerviosa, como si el fraile hubiera escrito sabiendo que cada línea podría ser su sentencia de muerte. «Lean esto», dijo Julián, su voz conteniendo una mezcla de respeto y horror. Las primeras páginas revelaban la vida de un hombre profundamente comprometido con su vocación religiosa. Fray Alonso no era un simple monje, sino un observador agudo y un defensor implacable de los más vulnerables. Describía con detalle meticuloso la corrupción que había detectado dentro de la estructura eclesiástica, un cáncer que carcomía la institución desde su interior. Los clérigos corruptos no solo vendían indulgencias, sino que sistemáticamente desvalijaban a los pobres.
Cada página del diario era una denuncia elaborada, terratenientes que compraban la absolución de pecados mediante donaciones enormes, mientras familias enteras morían de hambre. Misas pagadas para obtener perdón por crímenes que jamás serían confesados en su verdadera dimensión. Miguel leía con la respiración contenida. Cada palabra parecía confirmar las visiones que lo habían atormentado durante semanas. El monje sin rostro ya no era un fantasma amenazante, sino una víctima que clamaba justicia. Escuchen esto, interrumpió, señalando un párrafo específico. Fray Alonso menciona a Hernán de Valdés directamente. El fragmento era demoledor. Valdés no solo era un clérigo corrupto, sino el cabecilla de una red que controlaba gran parte de la economía eclesiástica de la región. Compraba silencio, manipulaba registros, destruía vidas con la misma facilidad con la que un campesino arranca una espina. Ana tomaba notas frenéticamente. Su artículo ya no sería una simple crónica paranormal, sino una investigación histórica que podría remover los cimientos de instituciones seculares y religiosas. El ambiente en la cripta se fue tornando cada vez más denso. Las velas parecían consumirse más rápido, proyectando sombras que casi cobraban vida propia. Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Hay algo más», murmuró Julián, continuando la lectura. Las últimas páginas del diario revelaban un plan. Fray Alonso no solo documentaba la corrupción, sino que estaba preparando exponerla públicamente. Había reunido pruebas, testimonios, documentos que podían destruir la reputación de los clérigos más poderosos de la época. Pero alguien lo descubrió. Las últimas centesas eran casi ilegibles, escritas con una mano temblorosa. Fray Alonso describía amenazas, vigilancia constante. Sabía que su vida estaba en peligro, pero se negaba a callar. «La verdad es mi única protección», había escrito en la última página. Un sonido repentino los interrumpió. Las campanas de la catedral comenzaron a sonar, sin que nadie las tocara. Un sonido grave, profundo, que parecía brotar de las entrañas mismas del edificio. Miguel se estremeció. Ana apretó la cámara fotográfica. Julián cerró los ojos, como si estuviera escuchando un mensaje que solo él podía comprender. El susurro llegó inmediatamente después. Casi imperceptible al principio, luego más claro: «La verdad debe salir». La voz no sonaba amenazante. Sonaba cansada. Sonaba como el eco de décadas de injusticia contenida. «Tenemos que publicar esto», dijo Ana con determinación. «No podemos dejarlo en el olvido de nuevo». Miguel asintió. Julián los miró con una mezcla de miedo y resolución. Lo que habían encontrado no era solo la historia de un monje asesinado. Era la crónica de un sistema podrido, de una estructura de poder que aplastaba a los débiles para beneficio de unos cuantos. Fray Alonso ya no era un fantasma. Era un testigo. Y su testimonio debía ser escuchado. La revelación. El sonido del tecleo de Ana resonaba en su pequeño apartamento, ubicado en el corazón de la ciudad. La luz del amanecer se filtraba tímidamente por las cortinas, iluminando su rostro concentrado mientras redactaba el artículo que cambiaría todo. La verdad oculta de Fray Alonso, corrupción y traición en la Catedral Metropolitana, reza el titular. Cada palabra era un golpe contra el muro de silencio que había protegido durante siglos a los poderosos. Las pruebas encontradas en la cripta, los testimonios documentados en el diario de Fray Alonso, las investigaciones históricas del Dr. Ramírez, todo convergía en un relato demoledor. Miguel la acompañaba, revisando cada detalle, asegurándose de que ningún elemento pudiera ser fácilmente desacreditado. Su transformación era evidente. Ya no era el vigilante nocturno escéptico, sino un compañero comprometido con revelar la verdad. Cuando el artículo fue publicado, el impacto fue inmediato e intenso. Los medios locales comenzaron a replicar la información. Programas de televisión, radio, periódicos digitales, todos querían entrevistar a Ana. Su teléfono no dejaba de sonar. Cada llamada traía consigo una nueva revelación, un nuevo testimonio que reforzaba la investigación.
Pero no todo era celebración. Las primeras amenazas llegaron discretamente. Llamadas telefónicas en las que una voz distorsionada le advertía que algunos secretos deben permanecer enterrados. Correos electrónicos anónimos con advertencias veladas. Al principio, Ana los interpretó como intentos de intimidación sin mayor importancia. Hasta que las amenazas se hicieron más concretas. Miguel fue la primera víctima directa. Una noche, mientras caminaba hacia su casa después de reunirse con Ana, fue atacado por un desconocido. El agresor, vestido completamente de negro, lo golpeó con saña, advirtiéndole que se alejara del asunto. Cuando Ana lo encontró en el hospital, Miguel tenía el rostro cubierto de moretones, pero su mirada seguía siendo desafiante. «No me van a callar», le dijo entre dientes. Julián, por su parte, comenzó a experimentar una presión diferente. Sus superiores en la iglesia lo llamaron a capítulo. Le exigieron explicaciones sobre su participación en la investigación, insinuando veladamente consecuencias para su carrera eclesiástica. La institución no puede permitirse este tipo de escándalos, le advirtió un alto prelado durante una reunión tensa. Pero Julián ya no era el mismo sacerdote sumiso de antes. Su encuentro con la historia de Fray Alonso lo había transformado. Comprendía ahora que el silencio era tan nocivo como el crimen mismo. Decidieron buscar ayuda oficial. Las autoridades eclesiásticas parecían más interesadas en contener el daño que en investigar los hechos. Cada puerta que tocaban se cerraba con una mezcla de indiferencia y hostilidad. Hasta que un día, un sobre llegó al apartamento de Ana. En su interior, había documentos que ninguno esperaba encontrar. Un antiguo sacerdote, ya retirado, había decidido romper su silencio. Los papeles revelaban una red de corrupción que se extendía mucho más allá de lo que inicialmente habían imaginado. Compra de terrenos, desvío de fondos destinados a obras de caridad, manipulación de registros parroquiales. Hernán de Valdés no había sido un caso aislado. Era la punta de un iceberg de décadas de abusos sistemáticos. Miguel, recuperándose de sus heridas, comenzó a investigar el pasado de los agresores. Su formación como vigilante nocturno le proporcionaba habilidades de investigación que resultaron cruciales. Descubrió conexiones sorprendentes. Algunos de los atacantes tenían vínculos con familias poderosas de la región, terratenientes que habían sido beneficiados durante décadas por el sistema corrupto de indulgencias. «Están desesperados», le dijo a Ana. «Saben que si toda la verdad sale a la luz, perderán todo lo que han construido». Julián tomó entonces una decisión radical. Si las autoridades eclesiásticas no querían escuchar, él mismo revelaría todo lo que sabía. Preparó un documento detallado, con todas las pruebas recopiladas, listo para ser enviado a medios de comunicación nacionales e internacionales. «Es hora de que Fray Alonso descanse», murmuró mientras terminaba de escribir. La tensión era palpable. Cada uno de ellos sabía que habían cruzado un punto de no retorno. Lo que habían comenzado como una investigación sobre un fantasma se había convertido en una batalla contra un sistema de opresión centenario. Y entonces, Julián tuvo una idea. Una última estrategia para liberar definitivamente la historia de Fray Alonso. Un exorcismo. No uno tradicional, sino un ritual de liberación que permitiera que el espíritu del monje finalmente encontrara paz. Pero para eso, necesitarían entrar solos a la cripta. Solos, con la historia de Fray Alonso como único testigo. Las campanas de la catedral comenzaron a sonar. No con el sonido aterrador de antes, sino casi como si estuvieran celebrando. Como si supieran que la verdad, finalmente, estaba a punto de ser liberada. El exorcismo. La cripta se hundía en un silencio sepulcral, como si la misma piedra contuviera la respiración. Las antorchas que Julián había colocado con precisión temblaban, proyectando sombras que parecían cobrar vida propia contra los muros antiguos. El padre Julián vestía una sotana gastada, más parecida a la de los frailes de antaño que al vestuario clerical moderno. Sus manos,
marcadas por años de servicio, sostenían un crucifijo de plata que había pertenecido a su abuelo. No era un objeto de mera devoción, sino un talismán cargado de memoria y significado. Ana y Miguel esperaban fuera, sus respiraciones contenidas, conscientes de que lo que estaba a punto de suceder trascendía cualquier explicación racional. Dentro de la cripta, Julián comenzó el ritual. No era un exorcismo tradicional, sino algo más complejo. Un rito de liberación, de reconocimiento, de justicia postergada durante siglos. Sus palabras resonaban en latín, no como una fórmula mecánica, sino como una súplica. Cada sílaba era un llamado al espíritu de Fray Alonso, una invitación a manifestarse, a ser escuchado finalmente. «Ego te absolvo», murmuraba, de todos estos años de silencio forzado. Las primeras señales fueron sutiles. Una corriente de aire helado que no provenía de ninguna entrada visible. El temblor imperceptible de las llamas de las antorchas. El sonido de pasos que no tocaban el suelo. Afuera, Ana apretaba la mano de Miguel. Ambos sentían la energía transformándose, como si la realidad misma se estuviera adelgazando, permitiendo que algo de otro plano atravesara. Julián continuaba. Su voz ahora era un susurro, pero resonaba con una intensidad que traspasaba los muros de piedra. Estaba narrando la historia de Fray Alonso, rescatándolo del olvido, devolviendo su dignidad. De pronto, las velas se apagaron. Un viento gélido recorrió la cripta. No era un viento natural, sino algo que parecía brotar de las paredes mismas, de la memoria acumulada en esos muros. La figura apareció. No como un fantasma aterrador, sino como una presencia doliente. Una silueta vestida con el hábito de los franciscanos, sin rostro definido pero con una clarísima sensación de sufrimiento contenido. Miguel y Ana irrumpieron en la cripta al escuchar un grito desgarrador. Julián estaba de rodillas, enfrentando directamente a la aparición. No había miedo en su mirada, solo una determinación profunda. Tu historia será contada, le decía a la figura. Tu sacrificio no será en vano. La aparición comenzó a transformarse. No se desvanecía, sino que parecía estar recordando su propia humanidad. Fragmentos de un rostro comenzaron a dibujarse, los ojos de un hombre joven, la cicatriz de un golpe recibido décadas atrás, la expresión de alguien que ha sido traicionado pero no derrotado. Ana, con un movimiento casi reflejo, levantó su cámara. Pero no para documentar un fenómeno paranormal, sino como un testigo de un momento de reconciliación histórica. La aparición extendió su mano hacia Julián. No para atacar, sino como un gesto de reconocimiento. De gratitud. Miguel recordó entonces la oración que habían encontrado en el diario de Fray Alonso. La recitó en voz alta, su voz temblando pero firme. Que la verdad ilumine lo que la oscuridad ha ocultado. Que la justicia alcance lo que el tiempo ha sepultado. Un destello de luz inundó la cripta. No era una luz externa, sino algo que parecía brotar del mismo espíritu de Fray Alonso. Una luz que limpiaba, que sanaba, que cerraba una herida histórica. Julián cayó inconsciente. Cuando despertó, minutos o tal vez horas después, supo que algo había cambiado definitivamente. No solo en la cripta, no solo en la catedral. Algo en el balance mismo de la realidad se había reajustado. La aparición había desaparecido. Pero su presencia permanecía, no como un fantasma que aterroriza, sino como un testimonio que exige ser escuchado. Ana lo ayudó a incorporarse. Miguel revisaba la cámara, incrédulo. Lo logramos, murmuró Julián. Fray Alonso puede descansar. Afuera, las campanas de la catedral comenzaron a sonar. No con el sonido aterrador de antes, sino con una melodía que parecía celebrar una reconciliación largamente esperada. La verdad había sido liberada. Y con ella, un espíritu que llevaba siglos esperando ser escuchado. La redención. El sol de la mañana se filtraba suavemente por las ventanas de la catedral, bañando el interior con una luz dorada que parecía lavar los últimos vestigios de oscuridad.
Julián yacía descansando en una habitación contigua, recuperándose del ritual que había liberado el espíritu de Fray Alonso. Ana observaba la luz, reflexionando sobre todo lo que habían experimentado. Su artículo no solo había revelado una historia olvidada, sino que había removido capas de silencio institucional que se habían sedimentado durante generaciones. Miguel se unió a ella, su rostro reflejando una transformación profunda. Ya no era el vigilante nocturno escéptico, sino alguien que había sido testigo de algo que desafiaba todas las explicaciones racionales. ¿Crees que realmente hemos terminado?, preguntó, mirando hacia las campanas de la catedral. Ana sonrió. Nunca terminamos. Solo estamos comenzando. El artículo había generado un terremoto mediático. Historiadores de todo el país comenzaron a investigar casos similares de corrupción eclesiástica. Las instituciones que habían permanecido intocables durante siglos ahora estaban siendo cuestionadas, sus archivos siendo revisados con una lupa crítica. Las familias de terratenientes que habían beneficiado del sistema corrupto de indulgencias comenzaron a sentir la presión. Algunos intentaron desacreditar la investigación, otros prefirieron mantener un silencio estratégico. Pero la verdad ya había sido liberada. Julián, cuando finalmente despertó, parecía un hombre transformado. Sus años de servicio clerical ya no lo definían como un sacerdote obediente, sino como un defensor de la justicia. Había encontrado una vocación más profunda que la simple adhesión a las normas institucionales. Fray Alonso nos ha enseñado algo importante, les dijo a Ana y Miguel. El silencio es el aliado más peligroso de la injusticia. Miguel, inspirado por toda la experiencia, tomó una decisión radical. Decidió abandonar su trabajo como vigilante nocturno y comenzar estudios de historia. Su objetivo era documentar y preservar las historias de quienes habían sido silenciados por el poder. No todos tienen quien cuente su historia, les explicó. Y alguien tiene que hacerlo. Ana continuó su trabajo periodístico, pero su enfoque cambió. Ya no era simplemente una cronista de eventos, sino una investigadora comprometida con revelar verdades ocultas. Su artículo sobre Fray Alonso le valió varios premios periodísticos y la invitación a dar conferencias en universidades de todo el país. La catedral, mientras tanto, parecía respirar de manera diferente. Las apariciones habían cesado. No por miedo o porque el espíritu hubiera sido exorcizado, en el sentido tradicional, sino porque finalmente había encontrado paz. Un día, mientras Ana caminaba por última vez por los pasillos de la catedral, escuchó un susurro familiar. No era terrorífico, no era una amenaza. Era simplemente un «gracias» que parecía flotar en el aire. Comprendió entonces que su trabajo había sido más que una investigación periodística. Habían realizado un acto de justicia histórica, habían devuelto la dignidad a alguien que fue silenciado siglos atrás. Los meses siguientes trajeron consecuencias importantes. Varios clérigos de alto rango fueron investigados por sus vínculos con prácticas corruptas. Algunos fondos diocesanos fueron auditados, revelando décadas de malversación. La iglesia local se vio obligada a realizar una revisión profunda de sus prácticas históricas. No como una medida defensiva, sino como un genuino ejercicio de transparencia y reconciliación. Miguel publicó su primer libro, titulado Voces enterradas, un trabajo que documentaba casos de injusticia histórica en instituciones religiosas. El libro se convirtió rápidamente en un referente para historiadores e investigadores. Julián fue trasladado a una parroquia pequeña, lejos de la catedral metropolitana. Pero no lo consideraba un castigo, sino una oportunidad. Allí continuaría su labor de transformación, predicando una versión del cristianismo más cercana a los principios originales de justicia y compasión. Ana siguió investigando, su reputación como periodista de investigación creciendo con cada nuevo reportaje. Pero ninguno tendría el impacto del caso de Fray Alonso. En el aniversario de la publicación de su artículo, los tres se reunieron para recordar todo lo sucedido. No como un grupo de investigadores, sino como amigos unidos por una experiencia que había transformado sus vidas. Fray Alonso nos eligió,
les dijo Julián. Nos dio la oportunidad de contar su historia. Las campanas de la catedral sonaron a lo lejos. No con el sonido aterrador de antes, sino con una melodía de esperanza. Como si el mismo edificio estuviera celebrando la liberación de un secreto que lo había estado consumiendo durante siglos. La verdad, finalmente, había encontrado su camino.